Filosofía, aquí y ahora. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático que existe. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. McCarthy no crea la paranoia, es fruto de la paranoia. La centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piensen, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora. Poder mediático. El ciudadano de Orson Welles. En este capítulo nos centraremos en analizar el poder mediático a través de una película que contiene uno de los más grandes ejemplos del fracaso de la manipulación del poder de los medios. Estamos hablando de Citizen Kane, o El Ciudadano, película dirigida y protagonizada por Orson Welles. Esta obra reconstruye la vida de un magnate de los medios de la comunicación, Charles Foster Kane, quien, acostumbrado a imponer su verdad sobre la sociedad, desea consagrar a su mujer como una gran cantante de ópera a pesar de sus escasas cualidades artísticas. Kane busca el ejercicio y el triunfo de su voluntad. Él se juega en esta aventura nada menos que la imagen que se ha forjado de sí mismo, la del hombre que todo lo puede. Y aquí está el interés para nosotros. Analizar esta película nos permite examinar el intento de manipular a la sociedad y el debate moral que se presenta cuando Kane se encuentra con la respuesta del público y ante la ética profesional de un periodista, gran amigo suyo, cofundador del diario, que se niega a ser el portavoz de los intereses de las corporaciones mediáticas. Uno. Creando al ciudadano Kane. Nos vamos a ocupar hoy de una de las películas que suelen aparecer siempre que se eligen las 10 mejores de la historia. Y es El Ciudadano, que dirigió Orson Welles en 1941. Citizen Kane, El Ciudadano Kane. Lo que intenta Welles son muchas cosas, como para decirlas. Lo que intenta, sobre todo, es imponer a al mundo su genio, según él, único. El Ciudadano, en inglés Citizen Kane, es la historia de Charles Foster Kane. Este personaje, Charles Foster Kane, está basado en Randolph Hearst, el que dominaba la prensa en los Estados Unidos en ese momento. O sea que hay un acto de desafío de Welles al poder al basarse en un poderoso magnate de la prensa vigente en ese momento. Y a su personaje lo llama Charlie Kane. Charlie Kane es un ambicioso, desaforado, que quiere crear la realidad. Este es quizás el máximo deseo de un gran hombre de prensa, que la realidad sea como él quiere que sea. Ahí va a sentir el poder que tiene a través del matutino o de los órganos de prensa que dirige. Es así entonces como Charles Foster Kane intenta imponer algo en la realidad para demostrarse a sí mismo que él puede hacerlo. Su trayectoria profesional es un hombre que viene de abajo en la profesión, pero
su ambición es muy grande y llega a la cumbre. Cuando llega a la cumbre quiere más. Cuando llega a la cumbre no solo quiere estar en la cumbre e informar a la sociedad, quiere crear a la sociedad, quiere crear la realidad. La realidad va a tener elementos creados por mí. Yo no solo voy a informar, voy a crear y voy a informar sobre los hechos que yo creo en la realidad. You still eating? I'm still hungry. Now look, Mr. Carter, here's a front page story in the Chronicle about a Mrs. Harry Silverstone in Brooklyn who's missing. Now, she's probably murdered. Here's a picture of her in the Chronicle. Why isn't there something about it in the Enquirer? Because we're running a newspaper. Joseph, I'm absolutely starving to drink this later and get some. No, I'm very hungry. Look, Mr. Carter, here is a 3-column headline in the Chronicle. Why hasn't the Enquirer a 3-column headline? News wasn't big enough. Mr. Carter, if the headline is big enough, it makes the news big enough. That's right, Mr. Now, the murder of this Mrs. Harry Silverstone... There's no proof that woman was murdered, or even that she's dead. El hecho más poderoso que Charles Foster Kane intenta crear en la realidad es el de imponer en el mercado operístico a la que es su mujer, Susan Alexander. Susan Alexander es una chica frágil que se ha casado nada menos que con el poderoso tycoon Charles Foster Kane. Volvemos. 2. La ambición de Charles Foster Kane. Charles Foster Kane sabe muy bien que el poder de los medios de comunicación es crear lo real. Crear lo real. Vamos a tomarnos un minuto sobre esto para reflexionar. ¿Qué es la realidad? Es muy difícil responder a esto. ¿Qué es la realidad? La realidad es, en verdad, la suma de interpretaciones que se hacen sobre lo fáctico que ocurre. Por ejemplo, en 1492 Colón llega a América. Ese es un hecho, es fáctico, es un hecho. Ahora, es real. Pero hay tantas interpretaciones alrededor de ese hecho que se crean distintas realidades. El hecho ya no es el mismo, el hecho es el hecho según qué ideología lo mire. Lo mismo ocurre en la realidad de todos los días. Ocurre algo y hay diferentes miradas ideológicas que lo interpretan. Y la realidad se nos pierde. ¿Cuál es la realidad? La realidad va a ser la de la mirada más poderosa que mire ese hecho y pueda imponerlo a los demás. De aquí que los monopolios luchen tanto por ser cada vez más poderosos y mayoritariamente más poderosos. Porque si todos los puntos de vista son míos, entonces es muy fácil. La realidad va a ser mi punto de vista. Y esto es lo que sabía Charles Foster Kane. Si yo vendo más diarios que todos, yo voy a poder imponer en la realidad mi punto de vista. Esto es, entonces, lo que llamamos una voluntad de poder imponer los deseos del poseedor de los medios de comunicación sobre la población. Y esto es lo que quiere hacer Charles Foster Kane. Charles Foster Kane quiere darse una prueba de su propio poder a sí mismo. Entonces quiere imponer a su mujer como gran cantante de ópera. Le alquila un gran maestro de ópera y va a enseñarle cómo se canta una ópera. Some people can sing, some can't. Impossible! It's not your job to give Mrs. Kane your opinion of her talents. You're supposed to train her voice, Signor Battisti. But Mr. Nothing Kane. more. Please sit down and continue the lesson. But Mr. Kane. Please. But I will be the laughing stock of the musical world. People will think that People will think. You're concerned with what people will think, but perhaps I can enlighten you, Signor Battisti. I'm something of an authority on what people will think. Justamente esta película es tan importante y es tan inteligente porque enhebra y desenhebra los artilugios del poder mediático. Este hombre cree que lo tiene todo como para
modelar la realidad según sus deseos. He aquí otra definición de los medios de comunicación, valga la rima. Modelar la realidad según quienes los poseen. Entonces, prepara la ópera, la Chicago Opera House, y se apura por terminar el proyecto. El maestro italiano está furioso porque la chica Susan Alexander no pega una nota, y todo transcurre en medio de un gran nerviosismo. ¿A dónde va a conducir esto? Va a conducir a la noche del estreno, en la cual Susan Alexander va a tener que estrenar la ópera Salammbô en el Chicago Opera House, y va a llegar un momento en que va a tener que cantar un aria terrible que termina con una nota muy aguda, pero muy aguda, a la que seguramente, y para su desgracia, ella no va a llegar. Volvemos. 3. Creación de lo real, creación de sentido. El drama, incluso la tragedia, se va gestando, y esto es lo que hace que la película sea tan fascinante. El poderoso Charles Foster Kane va advirtiendo que acaso no va a poder imponer sus deseos a la sociedad, que el mundo de la ópera es demasiado complejo y que él no lo conoce, que hubiera sido más fácil intentar otra cosa, ya vamos a decir cuál. Entre tanto, Susan Alexander se mata trabajando, ensayando, pero no vemos que ella vaya a lograr un éxito, y eso angustia al espectador, como por supuesto angustia mucho a la pobre Susan. Entre tanto, Charles Foster Kane va adquiriendo un aspecto trágico, va dejando su alegre papel populista de muchacho exitoso, director de un diario, como The Inquirer, y va cambiando su postura porque va advirtiendo que la realidad, en verdad, es más áspera y más dura de lo que él creía. Eso es algo que aprendemos todos a lo largo de nuestra vida. Las paredes de la resistencia de lo real son muy duras y difícilmente se pueden atravesar a veces. Esto es lo que va viendo Charles Foster Kane. Susan Alexander, y esta es su tragedia, se da cuenta que es un objeto en manos de la ambición de Kane, que a Kane le importa poco lo que ella quiera, lo que ella sea, lo que ella llegue a ser, que quiere utilizarla para imponer su voluntad de poder, sus deseos, su ambición. Y así es como ella se siente parte de esas ambiciones, pero no se siente querida ni mínimamente por ese hombre, que es su hombre al fin y al cabo. Se siente un instrumento dentro de sus sueños de poder. Finalmente, se estrena la ópera. Llena de gente, el Chicago Opera House, lleno de gente, desborda de gente, y suena la música de Herrmann, Bernard Herrmann, que es magnífica, y empieza su aria Susan Alexander, y no llega a la nota, por supuesto, llega mal, llega desafinada. Termina la ópera y el público apenas si aplaude, casi por cortesía o por compromisos con Charles Foster Kane, y él, desesperado, se levanta en su palco y empieza a aplaudir. Pero al final queda solo, aplaudiendo, solo. Se da cuenta y ahí ve su completo fracaso. La realidad le presentó excesivas resistencias. También el público muy especial de la ópera. El público de la ópera es un público difícil, porque es un público que sabe mucho de ópera. Yo creo que Charles Foster Kane hubiera debido hacer triunfar a su chica en Hollywood, por ejemplo, en Broadway, con cosas un poco más livianas, pero
el intento estaba a la altura de su egolatría y quiso que triunfara nada menos que en una ópera terriblemente difícil a la que esta pobre niña no pudo enfrentarse. Y lo llevó a la derrota, a él y a ella. Los dos fueron a la derrota. Y bueno, este es el momento más trágico de esta película, el momento más emocional, aunque hay otros momentos emocionales, pero un gran momento. Bueno, volvemos. 4. Monopolio y poder de los medios de comunicación. Con este análisis que estamos haciendo de la película El Ciudadano, Citizen Kane, tenemos que sacar algunas conclusiones que son las siguientes ya. Tiene que haber una relación profunda entre moral y periodismo. Y esto lo demuestra Charlie Kane, porque Charlie Kane, una vez que termina la ópera, una vez que ve el fracaso de su mujer, el fracaso suyo, su fracaso, en verdad creo que él se pregunta cuál es el rol del periodista y quizás advierte que el rol del periodista no es imponerle a la sociedad lo que el periodista quiere y la sociedad no. Pero el que tiene un problema de moral tremendo es el personaje que hace Joseph Cotten, que se llama Leland. Leland es el que hace la crónica de espectáculos en The Inquirer, el periódico de Charles Foster Kane. ¿Qué va a escribir Leland? Esta es una pregunta que le podemos hacer a cualquier periodista de este mundo. Mire, si usted, le digo yo a un periodista hipotético, si usted es periodista de espectáculos y el dueño del diario en el que trabaja estrena una obra de teatro en la cual usted sabe que el productor es él y que actúa su amante o su mujer o su hija, o sea quien sea. Usted va a ver la obra de teatro, no le gusta la actuación de la hija, le parece un desastre. Cuando vuelve a la redacción, ¿qué escribe? ¿Escribe la verdad o escribe lo que le va a gustar al dueño del periódico? Bueno, ¿qué pasa entonces en El Ciudadano? En una escena conmovedora. Cuando termina la ópera, Charlie Kane se dirige a la redacción del Inquirer. Y ahora vamos a ver algunos de los límites o no límites de la expresión periodística, de la moral periodística. Charlie Kane entra en la redacción del Inquirer y Leland, que es su gran amigo además, el que lo ayudó a levantar ese diario, está caído borracho sobre la Underwood, que es la máquina de escribir de la década del 40. Y Charlie Kane mira lo que estuvo escribiendo. Lo lee y es una crítica terrible de la ópera y de Susan Alexander, ¿no? Dice, la ópera es mala, esta chica Susan Alexander debe dedicarse a otra cosa. Muy agresivo. Entonces, Charlie Kane saca la hoja, camina por la redacción, la pone en otra máquina de escribir y empieza él a escribir. ¿Qué escribe? Escribe otra cosa, reforma por completo la crítica que hizo Leland. No, Charles Foster Kane termina la crítica de su amigo Leland de modo negativo, tal como él la hubiera terminado. Es uno de los momentos más emotivos de una película que no es emotiva. El Ciudadano no es una película emotiva, es quizá una película genial, pero no es emotiva. Sin embargo, ese momento es un momento tremendamente emotivo, porque uno no espera que el canalla de Charlie Kane, que en última instancia es un ególatra canalla, redacte la crítica tal como su amigo la había empezado. Lo que siente Leland es que Charlie Kane se rindió a la verdad, le va a decir al público la verdad. Y le dice, creí que no nos hablábamos, dice Leland, ¿no? Porque efectivamente se habían peleado hacía un tiempo. Y Charlie Kane le dice, claro que nos hablamos, estás despedido. Bueno, lo despide, pero termina la crítica tal como la empezó su amigo. El rol de Leland es el rol del gran periodista, es un monumento al periodismo, Leland, porque no es obediente a su patrón. Él sabe que a su patrón le hubiera gustado muchísimo que escribiera una crítica favorable, que mintiera
como su patrón había mentido a la sociedad, tratando de imponer a esa mujer para fortalecer su propia egolatría. Yo hago con el público lo que quiero, le vendo lo que quiero, le impongo lo que quiero. Bueno, no, Charlie Foster Kane, no pudiste. Y Leland tampoco se te sometió. Tu amigo Leland, como aprendió periodismo a tu lado cuando vos eras joven, Charlie Kane, él también sigue siendo joven y honesto y escribió una crítica lapidaria sobre lo que hiciste. No fue obediente, no fue un periodista obediente. No le importa si lo echás. Si no consigue trabajo no le importa, pero más le importa ser leal consigo mismo, ser sincero consigo mismo, ser sincero con su moral de periodista, que es la de decir, no quizás la verdad, porque la verdad no sabemos quién la tiene, pero la verdad interna, subjetiva, de cada uno de nosotros, sí, es nuestra verdad. Y a esa verdad tenemos que ser obedientes, no a la verdad del patrón del diario. Entonces, esto es El Ciudadano, lo hizo Orson Welles, no lo estoy diciendo yo. Esto es lo que hace Leland. Leland se sienta y dice, a mí no me importa si el patrón me echa. Yo no voy a mentir, yo voy a decir la verdad, mi verdad, lo que a mí me pareció esta ópera, que me pareció una basura. Entonces, aquí, en este momento, en que la moral del periodista predomina, para colmo de exaltación de las virtudes morales del periodismo, viene el patrón y completa la crítica tal como la hubiera escrito el periodista desobediente. Y después lo despide. Por supuesto, El Ciudadano es una gran película por esto, por todo esto que plantea, por la moral no solo de un periodista, de un ser humano. Un ser humano moral, ético, es ante todo fiel a sus propias convicciones y no se somete a las convicciones de los otros. Chao, hasta luego.